29 peleas, 29 victorias. Nunca sufrió moretones. Nunca sufrió rasguños. Y solo perdió 2 de casi 100 rounds. Khabib Nurmagomedov era un fenómeno de la naturaleza, tal que nada de lo que hizo dentro de la jaula debería haber sorprendido a nadie. Sin embargo, cada vez que entró en la jaula, subió el listón y sorprendió a los fanáticos, con algo completamente nuevo, como en estas 6 instancias siguientes, comenzando con la vez que Khabib rompió un récord de UFC como novato, un récord que todavía se mantiene en UFC hoy. De luchar contra osos cuando era niño a destrozar zambistas durante años, Khabib hizo la transición a las MMA en 2008, siguiendo los pasos de su ídolo, Georges St. Pierre. En 3 años, Khabib obtuvo 16 victorias en su carrera y entró a UFC como un prodigio de la lucha libre de alta calificación, que venció a sus primeros 3 oponentes con facilidad. No, fue hasta su 4ª pelea en la UFC contra Abel Trujillo en 2013 que Khabib realmente le mostró al mundo lo brutal que podía ser. Hubo cierta tensión entre Khabib y Trujillo antes de su pelea porque Khabib no dio el peso y a Trujillo no le gustó. Cuando se cruzaron en el backstage, Trujillo enfadó a Khabib negándose a estrecharle la mano, lo que alimentó la animosidad que se derramó en la jaula. A Khabib obviamente no le gustó eso. Khabib tomó represalias contra la falta de respeto empujando agresivamente a Trujillo durante su enfrentamiento, un momento que casi desencadenó una pelea en toda regla. Cuando la puerta de la jaula se cerró, Khabib sorprendió a todos al establecer un récord que sigue intacto hasta el día de hoy. Durante 15 minutos, Khabib hizo de trapo a Trujillo, lo arrojó por todos lados y lo golpeó como si no fuera un asesino certificado. En total, Khabib derribó a Trujillo 21 veces, estableciendo un récord de UFC que todavía se mantiene hoy. Khabib continuó arrasando en la división de peso ligero, derrotando a Pate Ali, Rafael dos Anjos para solidificar su lugar entre los principales contendientes de la división. Pero desafortunadamente, una brutal lesión de rodilla detuvo a Leagle durante 2 años. 2 años es una eternidad en un deporte como las MMA, donde el panorama evoluciona todos los días. Pero para Khabib, estaba a punto de demostrar por qué no significaba nada en absoluto, cuando regresó para enfrentar la prueba más difícil de su carrera. Durante la ausencia de 2 años de Khabib, Rafael dos Anjos, el hombre al que Khabib ya dominaba, se convirtió en el campeón de peso ligero y luego perdió su cinturón ante Eddie Álvarez, a quien Khabib quería enfrentar en su regreso. Aunque Khabib merecía la oportunidad por el título, la UFC se la entregó al campeón de peso pluma Conor McGregor en la UFC 205 y Khabib estaba furioso, porque sabía que McGregor no defendería su cinturón contra él si vencía a Álvarez. Para empeorar las cosas, Khabib fue relegado a las preliminares contra un peleador peligroso como Michael Johnson, quien es conocido por hablar sin parar, incluso contra oponentes de clase mundial, y ciertamente estuvo a la altura de su reputación contra el ruso. De cara a la pelea, Johnson habló un poco basura, afirmando que Khabib no había evolucionado y que era solo un pony de un solo truco. La noche de la pelea, Johnson fue el primero en sacar sangre al golpear a Khabib con un gancho de izquierda, pero Khabib respondió de inmediato intentando derribarlo, asegurándolo y luego desatando un brutal ground and pound. Khabib incluso le pidió a Johnson que se rindiera mientras lo golpeaba en la cara una y otra vez. Khabib finalmente sometió a Johnson con un Kimura y luego dirigió su atención hacia Conor McGregor, quien aún no había llegado a la arena para encabezar el evento contra Álvarez. Conor terminó derrotando a Eddie Álvarez, ganando el título de peso ligero en el proceso. Y a pesar de merecer una oportunidad por el título, Khabib no recibió una respuesta inmediata de McGregor, quien no estaba ansioso por defender su cinturón contra él, exactamente como Khabib había predicho. De hecho, después de ganar el cinturón de peso ligero, McGregor se volvió inactivo y centró su atención en un combate de boxeo contra Floyd Mayweather. Para compensar la ausencia de McGregor, la UFC organizó una pelea por el título interino de peso ligero entre Khabib y Tony Ferguson, programada para la UFC 209. Los dos habían sido programados para enfrentarse 2 veces antes, pero en ambas ocasiones las peleas se cancelaron por varias razones. La tercera tampoco fue la vencida, ya que Khabib se retiró una semana antes de la pelea porque el daguestaní se enfermó debido a un corte de peso mal hecho. Algunos dicen que Tiramisu fue el culpable de ello. Como Khabib perdió su oportunidad por el título debido a un corte de peso mal hecho, silenció a sus críticos en su siguiente pelea, no solo solucionando sus problemas de peso, sino también destruyendo a uno de los pesos ligeros más desagradables del planeta, que se esperaba que lo pusiera a prueba de verdad. Cuando peleó contra Khabib, Edson Barboza estaba en una racha de 3 victorias consecutivas contra oponentes de primer nivel, y dada la capacidad de Barboza para destrozar a personas con patadas y dormirlas,
Muchos lo consideraron la kriptonita de Khabib. Pero los críticos de Leagle se llevaron otra sorpresa desagradable. Khabib sabía que Barboza era un oponente difícil de derrotar, pero ese era exactamente el desafío que ansiaba. Quería silenciar a sus críticos y demostrar que era un verdadero luchador, y no había mejor manera de hacerlo que desmantelando a uno de los golpeadores más peligrosos de la división. En la noche de la pelea, Khabib neutralizó por completo el juego de patadas de Barboza, presionándolo continuamente, asegurando derribos a voluntad y diezmando al brasileño con golpes en el suelo durante 3 asaltos para asegurar otra cómoda victoria por decisión. Y después de años de dominar a los peleadores en la UFC, Khabib finalmente obtuvo su primera oportunidad por el título, pero no sin mucho drama y controversia. A pesar de 3 reservas fallidas, la UFC decidió reservar a Khabib y Ferguson por cuarta vez, y esta vez con el cinturón real en juego en la UFC 223, ya que McGregor fue despojado debido a la inactividad. Desafortunadamente, Ferguson se retiró tras lesionarse la rodilla y fue reemplazado por Max Holloway, quien también se retiró, al ser declarado no apto para competir por razones médicas. En ese momento, Khabib estaba listo para pelear con cualquiera, incluso con King Kong. Por fin, la UFC decidió darle a Al Iaquinta, que peleaba en la misma cartelera, una oportunidad única para pelear con Khabib por el cinturón vacante. Y aunque la UFC finalmente había asegurado la oportunidad de Khabib en la UFC 223, el Leagle, sin saberlo, también preparó el escenario para su primera defensa del título, antes incluso de haber ganado el cinturón. Todo comenzó cuando se enfrentó a Artem Lobov, el mejor amigo de McGregor, que había estado avivando el debate, con comentarios basura desde que comenzaron a aumentar las tensiones entre los dos bandos. Las acciones de Khabib enfurecieron a McGregor hasta el punto de que voló desde Dublín, Irlanda, acompañado por un grupo de matones, y lanzó un ataque contra un autobús de combate durante el Día de los Medios. El acto imprudente resultó en múltiples lesiones y cancelaciones de peleas. Después del incidente, Dana White estaba absolutamente furioso con McGregor. I'm going to see her next. And how about your professional relationship with Conor? Not good. I think that after this... Cuando le preguntaron a Khabib sobre el ataque de McGregor, pronunció una de las frases más icónicas en la historia de la UFC. Send me a message, like location, I'm gonna come. A pesar de todo el drama que estaba sucediendo, Khabib dominó a Al Iaquinta para reclamar el título de peso ligero en UFC 223 por decisión unánime. Y solo 6 meses después, la UFC programó la primera defensa del título de Khabib, que estaba a punto de convertirse en una de las peleas y rivalidades más oscuras en la historia de la UFC. Solo un par de meses después de derrotar a Iaquinta, la UFC anunció la pelea tan esperada, que todos habían estado esperando: Khabib vs Conor McGregor en la UFC 229. Dada la naturaleza de alto perfil de la pelea y la acalorada rivalidad, el mundo entero estaba observando, y muchos creían que McGregor noquearía a Khabib. Señalaron las luchas anteriores de Khabib, como ser golpeado por Johnson, para afirmar que no tenía un mentón sólido. Incluso el propio McGregor etiquetó a Khabib como un mandíbula de cristal en numerosas ocasiones. No solo eso, McGregor apuntó a todos y cada uno de los asociados con Khabib, incluido su padre, Abdulmanap, y su manager, Ali Abdelaziz. McGregor incluso se jactó de su famoso ataque al autobús, afirmando que supuestamente hizo que Khabib se cagara encima cuando arrojó la muñeca al autobús de Khabib. Khabib mantuvo sus palabras al mínimo, pero advirtió a McGregor de las graves consecuencias que se avecinaban. En la noche de la pelea, Khabib comenzó fuerte con un primer round de control contra Conor. En el segundo round, Khabib conectó al irlandés con un gran derechazo, antes de derribarlo y literalmente aplastarle la cara como dijo que haría. En el tercer round, los dos pelearon una batalla de kickboxing de ida y vuelta, y en el cuarto round, McGregor fue derribado y finalmente sometido por un estrangulamiento trasero. Pero Khabib no se quedó ahí, porque después de ajustar cuentas con McGregor en la jaula, saltó la reja y le dio una patada al compañero de equipo de Conor, Dillon Danis, quien había estado hablando basura sin parar en el periodo previo al evento UFC 229. El ataque de Khabib después de la pelea desató la pelea más grande en la historia de UFC, arrastrando a ambos bandos y fanáticos, lo que llevó a un caos generalizado. Incluso, los compañeros de equipo de Khabib terminaron saltando a la jaula y atacando a Conor también. Las consecuencias fueron severas, y llevaron a suspensiones, fuertes multas y disculpas. La siguiente pelea de Khabib fue con mucho la más difícil de su vida, no solo por la leyenda a la que se enfrentaba,
sino también por una tragedia personal que habría destrozado por completo a cualquier ser humano normal. 7 meses después de desmantelar a Poirier, Khabib tenía previsto enfrentarse a Tony Ferguson por quinta vez en UFC 249. Pero, como todas las reservas anteriores, se vino abajo. Esta vez, porque Khabib no pudo conseguir una visa estadounidense debido a las restricciones de COVID. UFC dio un giro al reservar a Ferguson contra Justin Gaethje por el título interino, y The Highlight puso fin a la saga Khabib-Ferguson de una vez por todas al detener a Tony en el quinto asalto. Unos meses después de UFC 249, la tragedia golpeó cuando el padre y mentor de Khabib, Abdulmanap, falleció debido a complicaciones de salud. Muchos creyeron que esta devastadora pérdida empujaría a The Eagle al retiro o lo mantendría alejado del deporte durante un periodo prolongado. Sin embargo, solo 3 meses después, Khabib regresó a la jaula, enfrentándose a Justin Gaethje en UFC 254. Muchos, incluido el propio Gaethje, creían que la pérdida del padre de Khabib lo dejaría vulnerable y que iba a causar un daño significativo a The Eagle. Gaethje también fue considerado como el desafío más difícil de Khabib hasta el momento, pero Khabib permaneció imperturbable ante la publicidad, confiado en sus propias habilidades e imperturbable ante la amenaza percibida. Sabía que una vez que la puerta de la jaula se cerrara, todo se trataba de demostrar su dominio. Dentro de la jaula, Khabib fue implacable, ya que persiguió continuamente a Gaethje por el octágono, absorbiendo y conectando golpes con precisión. Al final del primer asalto, Gaethje ya estaba sin aliento, y en el segundo asalto, Khabib selló el trato, estrangulándolo y solidificando su legado una vez más. Después de la pelea, Gaethje admitió que Khabib era una de las personas más fuertes a las que se ha enfrentado. La pelea contra Gaethje marcó el capítulo final de la ilustre carrera de Khabib. Después de su victoria, hizo un emotivo anuncio en el octágono, retirándose con profunda emoción mientras reflexionaba sobre lo difícil que fue para él pelear sin su padre. El anuncio causó conmoción en la comunidad de MMA, ya que Khabib había mantenido en secreto sus planes de retiro y no se los había revelado a nadie, ni siquiera a Dana White. A pesar de la firme postura de Khabib sobre el retiro, Dana White haría todo lo posible para traer a el Águila de regreso al octágono. Le ofreció a Khabib dinero que cambiaría su vida e incluso una revancha con Conor McGregor, solo unos días antes de la pelea de regreso del irlandés contra Dustin Poirier en UFC 257. Sin embargo, Khabib se mantuvo firme contra las tácticas promocionales de Dana, honrando la promesa que le hizo a su madre. Con solo 36 años, disfruta de un retiro satisfactorio, dedicando su tiempo a entrenar a la próxima generación de luchadores daguestaníes para conquistar los escenarios más grandiosos de MMA. Es verdaderamente una realeza de los deportes de combate. ¿Cuál fue la mejor hazaña de Khabib? Déjanos saber en los comentarios. Si quieres ver a otra leyenda de la UFC, no te olvides de suscribirte y darle like. Hasta la próxima.